¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta... Gracias. Bienvenidos a esta mesa de encuentro más que de debate alrededor de los contenidos que viajan en los mercados de habla hispana. Esos contenidos que viajan en los mercados de habla hispana refiriéndose a aquellos materiales, ya sean escritos, audiovisuales, digitales o de otro tipo, que tienen la capacidad de trascender fronteras geográficas y culturales dentro de los países y comunidades, en este caso del español. Una creo que más que interesante conversación con dos de los players principales del mundo del audio a nivel mundial y que han tenido a bien venir a esta edición de Audio Day para compartirlo con todas nosotros y nosotros. La búsqueda de trascender fronteras con esa herramienta de valor incalculable que es la lengua que nos une, el español, y las herramientas necesarias para ello. 25 minutos que intentaremos exprimir al máximo y al final una coda de 5 minutos para atender de manera colectiva alguna pregunta por parte del público que nos acompaña hoy. Así que, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. A mi derecha, Hernán García March, un profesional estratégico e innovador que se destaca en producción de contenidos, marketing y liderazgo de equipos, con amplia experiencia en Univision, National Geographic y Discovery Networks, en TV también, lo acabo de descubrir hace un rato. Hernán impulsa el crecimiento de la audiencia y de los ingresos a través de la creación de contenido pionero y campañas estratégicas. En Televisa Univision encabezó el crecimiento de la red de podcast, elevándola a una de las principales cadenas en español de nivel mundial. En particular, aumentó la participación de la audiencia en un 81% y la capacidad publicitaria en un 136%. Su paso por National Geographic dio lugar a producciones originales, innovadoras, elevando significativamente los índices de audiencia y los ingresos. La experiencia de Hernán en marketing integrado, desarrollo de contenidos y motivación de equipos subraya una más que espectacular trayectoria profesional. Bienvenido, Hernán. Gracias. A mi izquierda, Gabriel Polgatti, es chileno, tiene 51 años y hace la apreciación que tiene una hija de 14 años que escucha la misma música que él y que, por lo tanto, no ha caído en las garras de la música urbana, lo cual lo define como uno de sus mayores logros como padre. Si su hija es su primer amor, la radio es lo segundo. Ha trabajado en radio, en el mundo del audio, desde los 20 años, cuando todavía estudiaba periodismo. Luego se ha especializado ha estudiado diversos diplomas en administración de empresas, marketing digital y creatividad e innovación. Desde 2006 es director ejecutivo de RDF Media, el grupo radial que pertenece al holding media de Canal 13, el segundo más importante de Chile. El grupo radial está constituido por 4 emisoras de FM y una plataforma de podcast llamada Emisor Podcasting. Declara que si alguna persona le reconoce por algún aspecto profesional, probablemente sería por haber lanzado 2 de las radios más exitosas de Chile desde el año 2000, ser el realizador y productor ejecutivo del podcast y audioserie Caso 63, haber liderado en la región la instalación del modelo AudioFirst en todas las plataformas radiales o por haber ganado el año pasado el premio Marketing Best como el mejor ejecutivo de medios del año. Bienvenido, Guillermo. Gracias. No dejes caer a tu hija en los brazos de la música urbana. Okay. Bueno, tenemos cada uno de nuestros invitados nos trae una presentación y una introducción a lo que hacen en su día a día. Empezamos con Hernán. Súper. Yo, quería primero pasarles un tráiler muy rápido de un podcast que lanzamos el año pasado en Univision, enfocado al mercado hispano en Estados Unidos, llamado Crímenes Paranormales. Nuestro viaje del audio comienza en este lugar. Este no era. Es el otro. Y coincide con una fecha compleja. No es. Como todos, tuvimos que reconstruirnos y lo hicimos desde nuestra esencia, Creo que hay el audio. Oye, no es Pero esta ¿no? vez... Este es el tuyo. No. Perdón. Ha habido un cambio de orden. Perdón. Sí, claro. Sí, Sí. Parto yo. Ya lo no, pero ahí está. regresamos al otro. Venga, vamos para allá. Hola, doctor Casano. Dígame qué pasó. Mire, creo que debería estar presente en este procedimiento. Encontramos algo demasiado extraño. Crímenes Paranormales, una serie original de Euphoria Podcast, narrado por Saúl Sasso. Policías y bomberos le abren paso por el pasillo y el juez ingresa al departamento que le indican. El lugar es pequeño, modesto, decorado con mal gusto, pero al fin y al cabo, ordenado. 8 episodios de un crimen sin explicación. ¿Cuánto tiempo cree que lleva así? Y para que se hayan desarrollado tanto las bacterias y las larvas, unas 6 semanas.
Porque Irma vino y me pidió el teléfono para llamar a un médico. ¿Y eso cuándo fue? Hace 2 días. ¿Perdón? ¿Cuándo? Hace 2 días. Crímenes Paranormales, primera temporada. El misterio de las primas. Una serie original de Euphoria Podcast. Este justo fue un podcast con varios elementos. Es un true crime. Agarramos entrevista, dramatización y le metimos algunos toques de ficción justo para extrapolar el dramatismo. Y nuestro primer miedo era si el fuerte acento argentino que tenía, siendo basado en Argentina en los 80s el caso, iba a traducir bien hacia el público en Estados Unidos, hacia el público hispano. Consideramos que el acento era un elemento narrativo absolutamente porque estaba sucediendo ahí, había muchas palabras, había mucha juerga que jugaba. Entonces hicimos una investigación y un caso con nuestros oyentes antes de sacar el podcast para ver si teníamos que continuar. Y dentro de todas las cosas que salieron muy positivas, les gustaba la historia, les gustaba la musicalización, les gustaba el ritmo, el narrador, el que más nos preocupara era el acento de origen. Y no salió, o sea, fuera 15% no sabía y 3% no le gustaba. Ese 3% no fue suficiente para nosotros no apostar, decidimos salir adelante con el podcast. Dentro de las recomendaciones, también esto parte previo al lanzamiento del show, decía 46% decía que definitivamente lo iba a recomendar y 35% que era muy probable que lo recomendara. Entonces esto, o sea, para nosotros fue un listo, ¿no? O sea, el margen de error era muy poco, a pesar de ser algo con un acento fuerte y con una marcada tendencia hacia la cultura argentina. Lanzamos el show, vimos su descarga, 85% de este consumo es en Estados Unidos, total de descargas, hasta hace como un mes, estaba cerca del 1 millón de descargas, lo cual nos hizo a nosotros súper exitosos. Este show estuvo en los charts de Spotify de Estados Unidos, True Crime, llegó hasta el número 10. Entonces, considerando que estamos todos los días contra Crime Junkies, contra My Favorite Murderer, contra todos estos Dateline NBC, vamos a estar en el chart número 10, un podcast 100% hablado en español con un acento fuerte argentino para los Estados Unidos. Para nosotros fue bárbaro. Ahora, eso no necesariamente dice que todos los acentos se traducen bien. Tenemos uno de nuestros podcasts más exitosos que es Fuerte Comedia, El Bueno, la Mala y el Feo, es un derivado de nuestros shows de radio. Funciona muy bien en mercados donde el público es mayoritariamente mexicano. Los 3 hosts son mexicanos, el humor es muy mexicano. Mientras que Crímenes Paranormales, al ser argentino, un poquito se derivó más. Nuestra hipótesis, nuestra creencia de esto, es que lo importante, la historia funciona y la ficción y los elementos narrativos hacen un poquito partir de todo y el drama y el true crime traducen muy bien, mientras que el humor sí tiene que ser algo mucho más regionalizado, sobre todo porque el humor está basado en contexto. Yo te puedo contar un chiste muy, muy, muy mexicano, no va a pegar. Un chiste muy, muy, muy argentino con un público muy argentino va a pegar muy bien. Y es una población reducida. Entonces, lo que aprendimos con esto es que en Estados Unidos, al nosotros estar escuchando todos los días acentos que no necesariamente son el tuyo, los contenidos más neutrales viajan muy bien. Los contenidos que refieren directamente a contexto cultural y a contexto histórico, sí son más regionalizados hacia donde están nuestras poblaciones. Gabriel. Bueno, vamos a estar de acuerdo al final, pero antes de eso hay un video que yo traje en lugar de unas slides que cuenta la historia en 2 minutos y medio, no muy largo, y a partir de eso vamos a llegar a las audioficciones que tienen que ver con las historias que conversa Hernán. Así que no sé si lo pongo yo o se pone desde arriba. Ahí está. Una fecha compleja. Como todos, tuvimos que reconstruirnos y lo hicimos desde nuestra esencia, el audio. Pero esta vez, el audio con un apellido transformador, el audio digital. Avanzamos velozmente, en menos de 72 horas cambiamos nuestro nombre, cambiamos nuestra cultura, nuestro propósito y nuestras habilidades y desarrollamos nuevas plataformas que dieron cuenta de este nuevo modelo de negocio. En ese instante, el viaje al audio digital tomó una nueva dimensión. Nuestras plataformas radiales adoptaron casi obsesivamente el concepto Audio First. Todo su contenido debía ser audio.
y la expansión del audio on demand impulsó nuevos productos e impulsó innovaciones sobre esos nuevos productos. Este viaje del audio digital nos conectó con una mayor audiencia. Eran más personas consumiendo más tiempo, una variedad más amplia de contenidos. Pero el viaje no estaba completo. Nuestra audiencia era más grande y su consumo crecía, pero su origen era esencialmente el mismo. Y entonces, afortunadamente, esta vez llegó el fin del mundo otra vez. Si la radio siempre se ha tratado de contar historias, quisimos seguir contándolas en este ecosistema digital. Y fue una categoría específica la protagonista de este nuevo viaje. Gracias al Vortex de Caso 63, expandimos el universo de las audioseries. Pudimos generar cierta innovación audiovisual sobre ellas. Comenzar a viajar más lejos, no solo con el poder de las historias, sino con partners que estaban realizando nuestro mismo viaje. La ficción nos ha permitido realizar el viaje digital más integral y alucinante de todos. Hemos logrado impactar a una audiencia transversal que proviene de distintos países y ha consolidado una categoría que ha privilegiado las buenas historias por sobre los acentos, los idiomas y las diferentes modalidades de producción. Muchos nuevos consumidores provenientes de muchas partes del mundo, generando nuevos negocios, nuevos socios, nuevas oportunidades. Ya lo decíamos antes, si el audio FM en el fondo siempre consistió en contar historias, en RDF Media y en Emisor Podcasting hemos disfrutado el hecho de que buena parte de nuestra transformación del audio digital esté liderada por la ficción y en especial con la ciencia ficción, que no es otra cosa que la ficción de las ficciones. Después de todo, ¿acaso no estamos hablando del futuro? Bueno, yo creo que hay 3 palabras clave en esta presentación. Una, obviamente, son las audioficciones, que es de lo que va a tratar, creo, buena parte de esta conversación. Pero hay 2 más. Una es la radio. Me parece que en el mundo del audio, yo no sé si hay muchas personas de radio acá, pero hablar de audio y no hablar de radio suena algo extraño. Nosotros amamos la radio y, por lo demás, dado que hubo tantas conversaciones sobre inteligencia artificial, es bueno saber que si la inteligencia artificial va a tomar el control del planeta, el único medio que nos va a salvar va a ser la radio analógica, así que no hay que olvidarla. Y lo segundo tiene que ver con el concepto Audio First, que tiene la gracia, o tuvo la gracia para nosotros, el mérito, de que no solamente nos permitió olvidarnos de los banners y esos publicidad display que odiamos, sino que además nos obligó a hacer todo puro contenido de audio, lo cual trajo, en lugar de estos Windows Shoppers que persiguen titulares y cosas así, nos trajo consumidores de verdad. Por supuesto que no todos escuchaban todo el tiempo, ni entero, pero nadie llega a un lugar de audio para no escuchar. Por lo tanto, los pudimos conocer mejor. Creamos un área que se llama CIA, que nos parecía un nombre muy apropiado para conocer a la audiencia, y fuimos descubriendo hábitos y otro tipo de información que nos ayudó muchísimo precisamente a llegar al tema de las audioficciones, que naturalmente, y con esto termino esta parte, fueron consecuencia de un éxito inesperado, pero muy inspirador, como fue Caso 63. Que, por cierto, Caso 63 fue inspiración absoluta para Crímenes Paranormales y la mitad de las cosas que hacemos. Así que bueno. Muchas gracias y si nos robamos ahí el modelo, ojalá nos funcione bien. Bueno, yo creo que Caso 63 es inspirador para todos, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, lo más fácil, viendo un poco todo lo que planteáis, sois 2 casos de éxito, pero al final la gran masa somos la industria incipiente. ¿Por qué creéis que es tan fácil? Bueno, siempre basado evidentemente en la calidad, exportar música, cine, series, y tan complicado exportar que viajen esos podcasts. ¿Es una cuestión de categorías, de hosts? ¿Se está haciendo algo mal? No sé si es propio decir que los podcasts no viajan bien. Creo que contexto es todo y promoción es lo más difícil. Creo que, y hablaba Gabriel un poquito de eso, el break through the noise. El cómo hacer... Creo que sacaron la cifra 70 o 75 millones de podcasts diferentes ahorita en Spotify. ¿Cómo hacemos que el nuestro resalte? Creo que es la historia y la promoción. ¿No? Creo que, y para nosotros, teniendo una red de radio en Estados Unidos,
Gabriel lo decía muy claro, la radio es la promoción más básica y donde menos roce encontramos de que la gente pase de radio a podcast y de podcast a audiolibros y de podcast a televisión. Empezamos a dispersar la audiencia a partir de ahí. Es que creo que lo más difícil para un show, para salir adelante, es saberse posicionar bien a la audiencia a la que busca y promocionar bien en esa audiencia. Sí, lo comparto. Yo creo que, volviendo un poco al tema de la historia y las audioficciones, hay ciertos temas que son comunes. Lo que estoy diciendo probablemente es una obviedad, pero nosotros inventamos, luego de Caso 63 y todas las series que hicimos posteriormente, un género que no existe, lo usamos internamente, que se llama suspensión, y que es la mezcla de la palabra suspenso y ficción, o ciencia ficción. Y el 95% de lo que hemos hecho está en esa categoría, que tampoco está muy distante de los true crime o de las series que conversaban en la mañana que se consumen en Suecia y donde mucha gente muere. Y creo que ese tipo de género o de categoría, si se quiere ver, que tiene varios géneros adentro, son naturalmente, tienen piernas, como se dice en el cine, y tienden a viajar. Precisamente porque no apuntan a una cosa local, precisamente porque están construidas más sobre una historia que sobre ciertos acentos, y porque además nos permiten hacer ciertos, no sé si llamarlos trampa, porque es una mala palabra, pero sí hacer ciertos trucos, como por ejemplo que la historia ocurre en Ciudad de México, cuando en rigor tiene protagonistas chilenos y argentinos, y se graba en, Uruguay. Lo que hemos aprendido nosotros, y de alguna forma se ha demostrado, es que esto de contar historias que representan cierto tipo de género, que ya se ha demostrado, y ahí viene una conexión con los audiolibros, que es lo mismo que, insisto, que veíamos en la mañana, permite a una empresa, por ejemplo, de radio, que es muy local, generar conversaciones con públicos muchísimo más amplios en otros países, porque para hacer un podcast que ocurre en la Luna no se necesita construir la Luna. Y a partir de ahí, bueno, todo es posible. Por lo tanto, al margen de la promoción, que es fundamental, de hecho, entre paréntesis, yo creo que Caso 63 es un superproducto, pero creo que no es tanto el éxito que tuvo, sino que lo que demostró, y es que la visibilidad, que en este caso se la dio Spotify, alcanza niveles muy exponenciales, y por lo tanto no cabe ninguna duda, y está demostrado, de que mientras más promoción tenga un podcast, teniendo la calidad suficiente, va a ser más escuchado. Y luego, yendo a temas más concretos, porque si no, no nos va a dar tiempo a abordar todo lo que queremos, haciendo alusión a esas series, esa comparativa con las series audiovisuales de las plataformas que todos conocemos, el tema de la propiedad, de la IP, con la propiedad intelectual de esas audioseries, ¿creéis que está suficientemente basadas en aspectos sólidos o que realmente hay vacíos legales todavía frente a la industria audiovisual que está más consolidada al respecto? Creo que definitivamente hay todavía problemas legales que se tienen que ir manejando, pero creo que probablemente mucho a partir de la pandemia hemos encontrado modos creativos de que un buen contenido encuentre su casa, ¿no? Lo hablamos Gabriel y yo esta mañana. Nuestro trabajo es, si nos llega una buena IP, si nos llega una buena idea, es uno, que se haga y que se haga donde tenga piernas, donde si sabemos que el presupuesto es reducido, pues tal vez empezamos por podcast, después evolucionamos a audiolibro, después evolucionamos a un programa de radio, después evolucionamos a televisión. Creo que la evolución de una idea va a depender de los pies con los que empiece, pero una buena idea y un buen IP, ahora más que nunca, es cuando creo que tienen la mejor exposición. Yo creo que el audio es la mejor herramienta para construir IP, entendido el IP como una posible diversificación hacia diferentes formatos. En el caso nuestro, y para seguir hablando de cosas concretas, hemos tenido propuestas para hacer una obra de teatro en Colombia, o por supuesto hay ciertas cosas que se están tratando de vender y van en algunos casos con negociaciones avanzadas. Por supuesto que la mayoría no ha pasado nada, y otros se han quedado a la mitad, pero lo que intento decir es que un producto que requiere básicamente de una cuestión sobre la cual uno tiene todo el control creativo y que en términos presupuestarios es muy barato, comparativamente probablemente lo más barato, y ni hablar con la inteligencia artificial, que va a ser más barato aún. Las posibilidades de llegar a hacer o una serie, o una película, o un libro, o un audiolibro, o una obra de teatro, o lo que fuese,
esa versatilidad, y esa versatilidad económica solo la tiene el audio, y en ese sentido yo creo que estamos como en el momento adecuado, a pesar de que son tiempos que corren con el viento un poco en contra, pero en algún momento el viento cambia y hay que estar bien preparado, be ready, como decía una presentación anterior, porque en ese momento todos los que estamos en esta búsqueda de construir IP bien pensados, como decías tú, con cierta dirección, con cierta lógica, vamos a estar parados en el lugar correcto. Y pondría yo también que, además de esa cierta lógica, encontrar la persona correcta y el lugar correcto para un IP. Claro. Una de las ventajas que tenemos en Televisa Univisión es, podemos empezar como podcast, luego se evoluciona a un canal de YouTube, luego televisión abierta y tal vez mañana es una película en ViX. Entonces, una ventaja que tenemos como compañía y tienen ustedes es este streamline, ¿no? De que puede empezar en un lado y sin salirse de la compañía, sin tener que estar repartiendo porcentajes de IP entre 4 o 5 compañías y streamers, todo puede vivir en un mismo sitio. Entonces, si tienen una buena idea, tan buena es la idea como a quién se la estás pichando y cuándo se la estás pichando. Así es. Bueno, ahora que hay plataformas como Spotify han dado un paso atrás en lo que es la producción de contenido, se abre, como decimos en España, el melón del branded content, ¿no? Aquí en España, bueno, se ha estrenado hace poco el caso de Titania, una audioserie fabulosa, maravillosa, con un branded content muy bien incrustado dentro de la serie. ¿Creéis que va por ahí ahora también en la ficción, que va a ser parte de lo necesario para poder producir audioseries? 100%. Yo creo que el mercado hispano en Estados Unidos va, yo creo que entre 2 y 3 años atrás del mercado general. Y estamos viendo ya cada vez más audioficción en el mercado general. Se puede decir que nosotros ya estamos desarrollando un par de series 100% ficción, no basadas en casos, 100% ficción, pensadas en podcast y que funcione como un mercado de prueba, el podcast, para después evolucionarla y esperar terminar en series y películas en ViX. Hay casos, para no mencionar casos propios, hay un caso reciente que lanzó una plataforma argentina que se llama Petria, si no me equivoco, que le hice con Sky Airline, que es una línea aérea sudamericana, no sé si está en otro lugar, y esa audioserie, que es completamente un branded podcast finalmente, está extremadamente buena, extremadamente bien realizada, y la gente la va a consumir sin saber necesariamente de que está detrás, hay una marca que está detrás. Por lo tanto, la posibilidad de generar ese tipo de contenido, y no solo está con proyectos como Titanic, que ya se mencionó, que está excelente, sino que además, van a seguir ocurriendo en diferentes categorías, o muy grandes, o medianas o pequeñas. Lo relevante ahí es empezar, y tiene que ver un poco con lo que tú decías al principio, en controlar el IP y que a los productores no se les falla, porque es con lo que es finalmente su reserva, ¿no? Es su banco del tesoro, digamos. Totalmente. Bueno, se nos va el tiempo, entonces vamos a intentar ir muy rápido para ver si la gente puede hacer alguna pregunta. La pregunta que todos queremos haceros a dos personas que implicáis lo que implicáis. ¿Cuál es el gran reto ahora al mundo del podcast? ¿Quizás la inteligencia artificial? No sé si todavía, o sea, al menos para nosotros no ha sido la inteligencia artificial el gran reto. El gran reto este año es YouTube. Sabemos que nuestra audiencia está en YouTube, sabemos lo difícil que puede ser para muchos creadores de contenido. Lo preguntaban hace rato, ¿cómo hacemos de una ficción, de algo narrativo, cómo lo paso a un podcast en YouTube? Hay muchas maneras. Ahí sí usamos nosotros la inteligencia artificial para generar imágenes alrededor y que YouTube no nos lo tache como esta es una imagen fija, mándalo hasta abajo el algoritmo, sino usar la inteligencia artificial como una herramienta para contar esas historias. Para nosotros el gran reto este año es definitivamente YouTube y poder homogenizar la audiencia que ya tenemos en audio, que ya tenemos en radio y empezarlos a migrar de plataformas. Desde mi punto de vista es un poco más grueso, pero comparto también. Creo que el gran desafío que tenemos las productoras, sobre todo que venimos de países más bien pequeños, y eso es como un eufemismo, pequeños derechamente, es resistir la innovación. Es decir, en estos tiempos hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir haciéndolas de una manera financieramente posible y con la mayor expansión posible, pero no quedarse detenidos. Me parece que ese es el gran desafío por los próximos 2 años.
Bueno, ni un 25% de las preguntas que me hubiese gustado haceros, pero el tiempo apremia. Tenemos unos minutos para que hagáis alguna pregunta. No obstante, generosamente me han dicho fuera de micro y les tomo la palabra que van a estar a vuestra disposición, que han venido a esto, entonces cualquier cosa que se quede en el tintero van a estar a vuestra disposición. Pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta aquí en directo, pues será un placer escucharlo. Hola, yo tengo una pregunta relacionada con contenidos que viajan en los mercados de habla hispana entre América Latina y España, y de España a América Latina. En vuestra experiencia, tanto en RDF Media como en Univisión, en Televisa Univisión, ¿cuánto pesa el acento? Es decir, ¿cuánto el acento es una barrera? ¿Cuánto el acento latinoamericano es una barrera para que sea un triunfo un podcast en España y al revés? Yo creo que es no sé si es una barrera, pero es un aspecto a considerar. En mi experiencia hay acentos como el chileno que si se trata de manera neutra es capaz de viajar más que otros, como el argentino. Estoy hablando de este lado del mundo. Y hay otros que tienden a viajar menos. Pero sí creo importante distinguir entre dos niveles de viaje. Uno es el mismo podcast con el mismo idioma, el mismo acento, que yo quiero lanzar en Chile, por ejemplo, y que se escucha en España, y otro es cómo esa misma historia es contada, es decir, viaja el contenido, viaja la historia, pero no los actores de esa historia. Y me parece que esa distinción es relevante porque pretender que siempre viaje el mismo contenido puede ser un poco difícil, precisamente entre otros aspectos por el acento. Pero hay series que se pueden haber producido en Chile o en España, y basta con que uno tome ese guión, esa experiencia de producción, ese diseño de sonido, lo traigo a Chile, lo produzco en Chile con actores chilenos y problema resuelto. Me parece que hay que entenderlo también desde ahí el viaje, no solamente el contenido completo, sino también cómo la historia sucede. Dos respuestas para una pregunta. No sé si tú... Sí que... No, o sea, totalmente. Y creo que hay que entender a dónde va. De nuevo, en Estados Unidos el público hispano está todos los días acostumbrado a escuchar acentos que no son el suyo. Mientras que en México, por ejemplo, es muy difícil escuchar muchos acentos, variedad de acentos. Entonces, hay mercados donde la penetración es más fácil, con acentos diferentes, y hay mercados donde la penetración es mucho más difícil. Creo que buen contenido con cualquier acento en cualquier idioma funciona bien. Una muy rápida. Es rápida, pero tiene su enjundia. Sí, la hago muy rápida porque no ha habido una mención a algo que creo que es una tendencia ahora o que parece que apuntaba, que es lo inmersivo. Quería saber si eso es algo que está en vuestras agendas, es decir, vuestras narraciones se están planteando en las producciones con binaural o con Dolby Atmos, como estamos ahora. Yo he tenido la experiencia de poder hacer una donde el aspecto narrativo de lo inmersivo era modo noche, y en la dirección de esa ficción, lo inmersivo se plantea desde la escritura. Y ahí tuvimos un guión que trataba de explotar todo eso. Quería preguntaros si ese elemento, lo inmersivo, el binaural, es algo que tenéis en cuenta, sabiendo que, bueno, que de alguna manera complica la postproducción, la ralentiza, es un proceso un poquito más. Tenemos que ser muy breves. Y la encarece. Y la encarece. Sí. ¿Merece la pena o no? Sí, es una pregunta que nosotros nos hacemos permanentemente. La decisión que tomamos por el momento, y que tiene mucho que ver con el ángulo financiero del tema, es que no nos importe ni mucho menos, pero está un poco al costado, pero por una razón que es bien, creo yo, medianamente inteligente, y es entender el modo de consumo. La gente escucha podcasts con audífonos, en lugares, y con un ambiente no necesariamente aislado. Por lo tanto, en ese sentido, la pregunta es, ¿vale tanto la pena hacerlo? Para efecto del consumo masivo, me refiero, ¿no? Ahora, desde el punto de vista artístico, sin duda, es todo un desafío y va a haber que tomarlo en algún momento, pero si uno va a invertir los recursos que tiene en un consumo más o menos amplio, creo que es súper importante entender el modo en que se consume, y si alguien va arriba de un bus, una micro, no sé muy bien cómo se dice acá, el Atmos no va a pasar demasiado. Y además, la transferencia lamentablemente, de datos. Lamentablemente. Y sumo a eso la transferencia de datos, porque un archivo de Atmos pesa mucho más que uno con tanta densidad. Entonces, claro. También hay audiencias donde si lo estás escuchando en el bus, en el metro, y tienes datos limitados con tu plan de telefonía, mejor no lo bajas ahí, te esperas a casa. Entonces, tal vez la experiencia ya rompe un poco el consumo,
y tal vez el valor de producción a la audiencia no lo llega a distinguir tanto. Pues nada, tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Juan.